Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a empezar con las grabaciones para mis clases y para todo aquel que esté interesado en aprender un poquito de alemán, o mucho, dependiendo del interés y el tiempo que le podamos dedicar. Entonces, vamos a empezar desde cero con una clase que me gusta a mí para que veamos cómo funciona el tema de la comunicación en alemán y algo muy útil y básico. Digamos que son los verbos modales. Vamos a ello. Entonces, vamos a empezar compartiendo una pizarra y vamos a ello. Entonces, los verbos modales es una cosa que nos va a venir muy bien para poder comunicarnos. ¿Por qué? Porque en un principio hay mucho verbo irregular en alemán y nos va a resultar un poco complicado. Pero si nos aprendemos los verbos modales, vamos a poder utilizar estos 7 verbos que hay de manera fluida. Y el otro verbo que queramos utilizar, siempre lo vamos a poder poner en infinitivo. Vamos entonces a ello. Lo primero que hay que entender de este idioma, que es un idioma muy lógico y específico, a diferencia del español, que puede ser un poco más metafórico. Entonces, si comenzamos con los verbos können y dürfen, tenemos que ambos verbos significan poder, pero hay un matiz, hay una diferencia. ¿Cuál sería? Können es un poder de habilidad o capacidad y dürfen es un verbo, significa poder, pero es de permiso. Y aquí cuidado, no confundamos permiso con obligación, porque cuando se tiene permiso, no se tiene la obligación. Que mucha gente confunde ich darf nicht rauchen, porque en español decimos no puedo fumar o no debo fumar aquí, ich darf hier nicht rauchen, y lo confunden, pero ya más adelante. Y vamos a ver un ejemplo. Ich kann, para vosotros ahora que estáis con las clases, ein bisschen Deutsch sprechen. Ich kann ein bisschen Deutsch sprechen. Aquí tenemos el verbo modal, ich kann, y aquí tenemos el otro verbo. De entrada estamos viendo algo que nos puede llamar la atención. Si estamos diciendo yo puedo hablar un poco de alemán, ¿por qué el verbo hablar va al final? Hmm, Pues mirad, esto tiene una explicación. En alemán, todas las formas verbales compuestas mandan el segundo verbo no conjugado al final de la oración. Entonces, repito, todos los verbos conjugados en alemán, todas las formas verbales compuestas en alemán mandan el segundo verbo al final de la oración. El segundo verbo siempre va a estar no conjugado. Va a ser, por ejemplo, en este caso, un infinitivo. Muy bien. Y por otro lado, tenemos el verbo dürfen de permiso y vamos a hacer un ejemplo. Ich darf Auto fahren. Tenemos por aquí el verbo y el sujeto. Ich, sujeto, yo. Fahren, conducir en infinitivo. Y darf, verbo conjugado. Y eso significa yo puedo conducir. Mm, coches. Cuando decimos ich darf Auto fahren, bueno, pues evidentemente estamos diciendo coche o coches en plural, aunque digamos Auto fahren. Y significa que yo puedo conducir coches. Vale, ¿esto implica una capacidad? No. Aquí estamos diciendo que tenemos el permiso, o sea, el permiso de circulación, o la licencia, como lo pueden decir en otros países. Aunque hay alguna gente que tiene el carnet, la licencia, y no conduce muy bien, aquí lo que estamos queriendo, pero eso es otro tema, aquí lo que queremos decir es que tenemos el permiso, o sea, en este caso, que hay una ley
que nos permite conducir porque tenemos la licencia. Bien, esta anotación la quitamos de aquí, la ponemos por acá, que ya debería estar anotada, y seguimos. Una vez que hemos visto este ejemplo, ¿qué es lo que me gusta a mí hacer? Me gusta indicar que hay una formulita. Hay una fórmula que sería la siguiente. Una fórmula que podemos aplicar siempre. En alemán, para los verbos modales, vamos a utilizar el sujeto más el verbo modal conjugado más lo que sea más infinitivo al final. Y aquí os marco los infinitivos para que lo veáis bien claro. Muy bien. Y así quedaría. Espero que esté todo claro. Vamos a seguir. Bueno, de entrada os comento que aquel que sepa inglés, pues aún no le ayuda a esto porque el verbo dürfen es un verbo que no existe en inglés. Algunos otros idiomas sí que tienen la diferencia, pero en principio simplemente hay que aprendérselo así. Muy bien. Aquí tenemos otros dos verbos. Verbos modales, sollen y müssen, que significan deber o tener que. Estos dos verbos en español se pueden traducir de la misma forma, al menos en España, pero va a haber una diferencia. Y aquí el inglés sí que nos ayuda. Además, hay una regla que nos va a venir muy bien, un truquito, es que el verbo sollen pues, se traduce como el should. Lo ponemos aquí en chiquitito porque vamos a dar las clases siempre en español, a no ser que alguien quiera clases en inglés, que no hay problema tampoco. Y esto se puede traducir como el must o el have, ¿sí? Pero bueno, si decimos must, nos acordamos, müssen, must, además que es una obligación fuerte. Y en español vamos a decir que sollen es para consejos, simplemente, algo que es un consejo o algo aconsejable, y el verbo müssen, pues va a ser una obligación. Obligación vamos a entender a cualquier cosa que haya que hacer y que si no se hace, pues hay una consecuencia. Vamos a poner la flechita para que esté claro. Y así no hay duda. Vamos a por un ejemplo. Ich soll Sport machen. Ich soll Sport machen. Tenemos aquí nuevamente el infinitivo que decíamos antes al final, que es el verbo hacer, y el verbo conjugado al principio. Yo debo, debo. Ojo, estamos diciendo debo, no debería. Si queremos decir debería, tendríamos que cambiar el tiempo. Pero no importa, en español lo podemos traducir como debería, que va a quedar igual. Entonces, yo debo hablar alemán, eh, hacer deporte. Perdonad, que se me llegó una notificación o algo y se me fue la imagen. Vale, yo debo hacer deporte. Pero lo estamos diciendo desde un punto de vista de recomendación. O sea que no estamos obligados. Y dirá, ¿quién está obligado a hacer deporte? Pues bueno, si yo digo ich muss Sport machen, puede significar, por ejemplo, que soy un deportista de alto nivel. En otras ocasiones he tenido, por ejemplo, personas que trabajan en un circo. Y entonces esas personas tienen que estar, pues, por contrato, por cuestiones de vida, tienen que estar muy en forma. Entonces están obligados, pues, a entrenar para cumplir las expectativas que tienen, ¿no? Ok. Y si queremos utilizar un ejemplo con el verbo müssen, sería ich muss. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues morgen arbeiten. Pues hoy es jueves y como cada viernes, pues me toca trabajar. Así que, pues mañana debo trabajar. La palabra morgen significa mañana
Y esto significa yo debo, tengo que, lo podemos cambiar por si no queremos confundirnos. Yo debo, tengo que trabajar mañana. Y nuevamente vemos que tenemos el verbo en infinitivo al final en ambos casos. Y siempre el sujeto y el verbo modal conjugado, tal y como lo teníamos en nuestra fórmula de aquí. Muy bien. Además, esta clase va a tener un enlace a esta pizarra que estamos trabajando para que podáis descargar de manera gratuita y la podáis encontrar además en mi blog todo explicado nuevamente para aquel que quiera que pueda seguir avanzando y repasar un poquito. Esto lo vamos a poner pues en otro color para que esté un poquito mejor. Me gusta que haya colores, me gusta que varíen un poquito las cosas en la pizarra porque así, atendiendo todos los estímulos que podamos, visual, auditivo, nos va a resultar un poco más fácil aprender. Vale, entonces ich muss morgen arbeiten, debo trabajar mañana, ich soll Sport machen, yo debo hacer deporte. Diferencia, uno es recomendable y el otro es obligatorio. ¿Por qué es obligatorio trabajar? Si no quiero, no trabajo. Bueno, pues resulta que yo tengo un contrato verbal o escrito con alumnos, entonces digamos, si no voy, estaría pues incumpliendo una obligación. Por eso se dice ich muss y no ich soll. ¿Podría decir en algún caso ich soll arbeiten? Pues en el caso de que seas una persona autónoma o una persona que tenga, digamos, unos fondos de dinero que no necesite tocar, pero que le venga bien trabajar por lo que sea, pues entonces sí. En caso contrario, no se puede decir ich soll arbeiten. Muy bien. Vale, pues por último, tenemos un trío que sería el verbo mögen, möchten, wollen. Mögen, möchten, wollen. Estos tres verbos, y aquí cuidado con lo que digo, significan querer. En la teoría, en el origen, significan querer. Da igual lo que hayáis aprendido, lo que hayáis escuchado, los tres significan querer. Pero este de aquí significa gustar, además de querer, ambas cosas. Entonces, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? O entre los tres. Bueno, pues de entrada he dicho que son tres verbos, pero este verbo de aquí, el verbo möchten, en realidad no es un verbo por sí mismo. Es una forma verbal de mögen. Es una forma verbal muy importante en alemán que se llama Konjunktiv 2. El Konjunktiv 2 no es el conjuntivo en español, aunque pueda coincidir. Tampoco es el condicional. Por eso no voy a dar un nombre, lo voy a dejar en alemán. Se utiliza en dos situaciones en concreto. Para ser más educados y para situaciones irreales. Esto de situaciones irreales es para un nivel ya más superior, cuando se hagan las oraciones tipo, eh, si fuera rico, viajaría más, si tuviese hambre, comería, pero por ahora lo vamos a utilizar solo para ser más educados. Entonces, ¿qué significa realmente möchten? Pues mirad, el verbo möchten en español se puede traducir pues de dos maneras, ya que hemos dicho que viene de möchten, perdón, de mögen, y mögen significa gustar o querer, significa gustaría o querría.
sea, me gustaría o querría. Ich möchte, ich möchte significa me gustaría o querría. Y como vemos, o como evidentemente sabremos si hablamos bien español, si somos nativos, que me gustaría o querría es una forma educada de pedir algo. Me gustaría un café. Querría ir contigo a la playa. Son dos formas con dos verbos distintos que expresan la misma idea, un deseo. Y lo decimos de forma educada. Por eso podemos ver que realmente mögen significa gustar y querer, pero que möchten va a ser más educado. Entonces, ich möchte ein Eis essen. Me gustaría comer un helado. A mí me encantaría porque me encantan los helados, la verdad. Especialmente el de loto. Y nuevamente tenemos el verbo conjugado. Primera posición el sujeto. Lo que sea en medio y el infinitivo al final. Un detalle para el que no sepa qué es un infinitivo, que lo hemos estado hablando. El infinitivo es un verbo sin tocar, es decir, sin conjugar. Reír, cantar, amar. En alemán prácticamente todos los verbos acaban en en. Essen, laufen, sprechen. Aunque hay una excepción, bueno, dos excepciones, que es el verbo sein, que es el verbo ser y estar, o el verbo tun, que significan hacer. Además de eso, todos acaban en en o en rn. Pero ya lo iréis viendo más adelante. Entonces, ¿qué más podemos decir de estos tres verbos? Pues bueno, a día de hoy, el verbo mögen no se utiliza nunca para decir querer. En algunas regiones lo pueden utilizar o alguna persona mayor que diga ich mag ein Bier, por ejemplo, yo quiero una cerveza, pero en general va a significar siempre gustar. Y nosotros, yo os recomiendo que siempre lo utilicéis para expresar gustar. Ich mag eh, spazieren gehen, por ejemplo. Me gusta ir a caminar. Ich mag spazieren gehen. Esto es algo que podéis aprender de memoria, aunque ahora parezca un poco más complejo. Significa me gusta ir a caminar o a pasear. Me gusta ir a pasear. Hay un verbo conjugado y dos infinitivos. Esto pasa de vez en cuando. Por ahora no vamos a ver nada más. Simplemente que veáis que la expresión es así. Entonces, ¿qué diferencia hay realmente entre mögen, möchten y wollen si todos son querer? Pues mögen está un poco desfasado, o sea, anticuado, ya no se utiliza. Möchten es educado y wollen es mal educado, o sea, es mal educado. Es mal educado, entre comillas, o con un asterisco, no siempre, es impetuoso. Möchten para querer anticuado, perdón, mögen anticuado, ya no se usa. Y möchten, pues educado, como lo tenemos aquí. Ich will nach Deutschland reisen. Un detalle rápido, se puede decir las R's guturales. Se pueden hacer reisen o se puede hacer reisen, dependiendo de la zona. A mí me gusta más la reisen por cuestión de gustos. Vale, esto significa yo quiero viajar a Alemania. Que muchos de vosotros
Pues si estáis aprendiendo este idioma, probablemente sea porque vivís allí o porque queráis viajar. Entonces, en principio, ich will nach Deutschland reisen no es maleducado. ¿Por qué digo entonces que es maleducado? Porque si por un casual le decimos a alguien que quieres algo y esa persona de alguna forma nos lo va a conseguir, nos lo va a proveer, entonces estaríamos siendo maleducados. Por ejemplo, si a mí me pregunta un alumno, Samuel o Samuel, ¿möchtest du etwas trinken? Oder ¿was willst du trinken? Eso sería un poco como muy rudo, sería como muy directo. No diríamos, ¿was willst du trinken? Diríamos, ¿was möchtest du trinken? O si estamos por la calle y alguien nos pregunta algo y decimos, ¿was willst du? Ahí estamos siendo muy mal educados. Ahí siempre hay que decir, ¿was möchtest du? Entonces, ¿cuándo puedo utilizar wollen? Cuando lo que se diga no influye en la otra persona. Como aquí. Ich will nach Deutschland reisen sería solo si alguien me pregunta qué planes de futuro tengo o por qué aprendo alemán. Ahí no hay problema. Vamos a ponerlo aquí. Cuando se, cuando lo que se dice influye en la otra persona. Mi recomendación entonces, ¿cuál es? Que cuando queramos utilizar gustar, utilizamos mögen. Cuando queramos decir querer, utilizamos möchten. Y wollen, pues en principio, pues nunca, no hace falta. Cuando ya tengáis más nivel, os resultará más sencillo. Pues muy bien, hasta aquí el día de hoy. Espero que os sirva y lo dicho, os dejo el enlace para descargar esta pizarra por si os interesa y un enlace a mi blog donde tenéis los verbos modales conjugados y podéis seguir aprendiendo. Un placer, que tengáis un buen día. Chao, chao. Sí, sí.